Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Valencia. El día de hoy vamos a ver una casa que estamos pues, en los barrios de Valencia, ¿por qué no? Pero es una casa que fíjense lo que mide. Recordemos que hay un libro, Principia Arquitectónica, de un señor que era militar, por allá en el 100 después de Cristo, o 100 antes de Cristo, ya no sé. O quizá fue contemporáneo, ¿no? Creo que fue un poquito antes o un poquito después. Pero ese señor se llamaba Vitruvio y decía que la altura de un ser humano se mide con el ser humano extendiendo sus brazos y va desde la punta del dedo medio hasta la otra punta del dedo medio. Entonces, esto es lo que yo mido, ¿saben? Yo mido 1,72, 1,73, con botas 1,75, pero pues más o menos es lo que mide. Entonces, fíjense que eso es lo que mide el departamento. O sea, es un departamento de 1,70. Pero obviamente, como todas estas propiedades se han ido modificando con el paso de los años, probablemente era un solo local. Si nos vamos para atrás, quiero que vean un poco el conjunto habitacional, ¿verdad?, que forma este edificio de departamentos. Entonces, si se fijan, levanten un poco la vista. Eso es. Pues es un edificio como de 6 pisos, 5 pisos, planta baja, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Planta baja más 5, planta baja más 6. Entonces, las plantas bajas aquí en España, las plantas bajas en España se aprovechan principalmente para comercio, ¿verdad? Podemos tener una tienda, bueno, un laboratorio de prótesis dental, podemos tener un local de compostura de ropa, podemos tener un café, un centro técnico, podemos tener cualquier cosa, por ahí hay un taller mecánico. Aquí en Europa se vive mucho en estos edificios de departamentos, ¿verdad? Vivir en una casa no es tan común. Las personas que nos están viendo desde España, desde otras partes de Europa en este momento, la mayoría viven en departamentos, que acá les llaman pisos. Entonces, vivir en una casa unifamiliar, como lo hacemos la mayoría de las personas, o bueno, muchas personas más en Latinoamérica, en México, aquí no, ¿verdad? Entonces, estas plantas bajas, los locales comerciales se van modificando y de repente, pues pueden hacer algunos locales un poquito más grandes. Y aquí las personas convirtieron este local en varias unidades habitacionales. Si se fijan, aquí hay un 3, adelante, adelante. Hay un 3, hay un 5, hay un 6, por allá están los otros números. Entonces dividieron para hacer viviendas un poquito más compactas, pero la verdad contrataron a unos buenos arquitectos, a un buen despacho quizá de interioristas, porque lo resolvieron muy bien. Así que hemos aprendido desde las casas de Mérida que el espacio no debe de ser un límite para nuestra creatividad, para poder vivir bien. O sea, podemos vivir en espacios de 2 metros, lo hemos visto en Japón. ¿Se acuerdan esa casa de Love House 2? Una arquitectura en un terreno de 2,80 que además se separaba de los costados de los vecinos y resolvía su casa en 2 metros, ¿verdad? En 2 metros 20. Así que bueno, basta de parloteo y vamos a entrar. Fíjense cómo empieza el espacio a formarse, ¿verdad? Si no me quieren creer que mide eso, traemos nuestro práctico y querido láser Bosch. El láser no miente. Aquí adentro ya son 2,46, ¿verdad? El vano de la puerta era el que medía 1,70. Ya en el interior ya tenemos 2,46. Es diferente. Pongan atención. Muy bien, entonces ya el 2,46 ya es mucho más generoso, ¿verdad? ¿Qué te permite? Te permite un sillón de 90 centímetros. La mayoría de los buenos sillones son de 90. Entonces, fíjense que hay una muy buena distancia entre el sillón de 90 y el mueble. Hay 1,10. Entonces, en ese 1,10 ustedes pueden pasar sin estorbarme. Mire, pásenle por allá. Están en su casa. Entonces, fíjense cómo ustedes pasan cómodamente y yo sigo aquí viendo la tele, ¿no? O sea, no pasa nada. O sea, esas distancias, es muy importante que cuando ustedes están
eligiendo mobiliario, se fijen en los espacios entre los muebles. Entonces tenemos ese 1.10 y aquí tenemos 40 centímetros. Entonces un muy buen mueble de 40 y vean qué elegante es, ¿verdad? Los frentes son de MDF, laqueado de blanco, los interiores son de melamina. La relación entre la madera clara y los colores blancos, hemos aprendido en este canal que es de las mejores combinaciones. Y si se fijan, el piso trata de ser del mismo tono, ¿verdad? Obviamente es una decisión bastante consciente de las personas que eligieron los muebles. Y el piso no es madera, es un porcelanato, porcelánico, pero de un muy buen formato. Si se fijan, este formato, las duelas pueden medir hasta 1.20 y de ancho pueden medir 20 centímetros, pero el color, la textura, el dibujo, la impresión, porque el porcelanato tiene una impresión, ¿no? Es un dibujo, pero es una muy buena calidad de dibujo. Y el color, ¿verdad? Fíjense, las variaciones de tonos, pues nos dan una sensación de que esto es una madera, madera real. Y pues nada, ¿verdad? Espacios para guardar. Fíjense qué bonita la decoración que estamos viendo aquí. La combinación de tonos es ese gris, no tan claro, es un gris intermedio. Los muros blancos y las lámparas, ¿verdad? Las luminarias hemos aprendido que forman parte fundamental de la composición de un espacio, tanto la natural como la artificial. Ustedes no saben, pero me esperé 1 hora para grabar este video porque es la mañana de un sábado 5 de julio, porque ayer fue cumpleaños del Alex. Y entonces, ese 5 de julio en la mañana, aquí en Valencia hace mucho calor, pero el sol empieza a subir, quizá un poquito más hacia las 9 de la mañana, y se vuelve muy agresivo, se vuelve muy intenso. Me hizo recordar el calor de Mérida. Pero bueno, las lámparas blancas, si se fijan, se mimetizan muy bien con ese muro y luego todavía eligen un cuadro que tiene un fondo blanco. ¿Se fijan? Entonces, aquí el protagonista de esta composición es el blanco, porque está detrás y solamente el color, ese rojo, rosado y este gris con el rojo, rosado, están funcionando un poquito adelante, ¿verdad? Entonces, siempre tener ese respaldo del blanco te da pues una elegancia, ¿no? Y luz principalmente, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Ahora permítanme, vénganse para acá y vamos a ver cómo va cambiando el espacio, porque aquí el espacio seguimos en esos mismos, ¿qué dijimos? 240 más o menos, pero si se fijan, hacia el área de las habitaciones, el espacio se empieza a compactar y se sigue resolviendo muy bien. Si se fijan, ustedes pueden ver prácticamente un pasillo, ¿verdad? Que va desde la puerta de acceso hasta la puerta que nos lleva hacia un patio en la parte de atrás. Entonces está muy bien pensado, quédense ahí, está muy bien pensado esto para que el flujo de la circulación de una persona vaya de lado a lado sin tener ningún tipo de interrupción en toda esa profundidad que tiene el proyecto, que vamos a ver. Les voy a aventar un láser. 22, probablemente tenemos 24 metros de fondo, fíjense. Entonces, es muy importante que ustedes piensen en eso, ¿no? Piensen en el flujo de las células humanas en esos ductos, ¿verdad? En esas venas que es la arquitectura. La arquitectura es la vena que nos limita. Si nosotros fuéramos glóbulos blancos o glóbulos rojos, la vena, la forma de la vena sería nuestra ciudad. Muy bien, y si seguimos con el blanco, fíjense acá. Quédense un poquito ahí, ándele, para que se vea completamente la cocina. Entonces, fíjense cómo el blanco sigue siendo el respaldo, ¿no? Sigue siendo el protagonista. Aquí eligieron una piedra tecnológica que le llaman porque es una piedra sintetizada, no es roca, pero tiene esta textura y tiene ese color, ¿verdad? Que nos sigue dando el blanco. Y luego fíjense cómo la cubierta, muy elegante, vuelve a ser blanca. Y otra vez, los tonos, ahora seguimos un poquito con esos matices secos de colores. Ahora es un verde seco, ¿no? Un verde olivo, pero que le da muy buen contraste, ¿verdad? Por estos tonos claros, serenos. Y algo que me gusta mucho de las cocinas aquí en España y en Europa en general es que están muy bien pensadas. O
sea, es una cocina que, si se fijan, no debe tener mucho más de 5 metros, 4 metros. Y en 4 metros, fíjense todo lo que tenemos. Cuando diseñan una cocina, piensen en módulos de 60 centímetros. ¿Por qué módulos de 60 centímetros? Porque es la medida estándar que tiene una tarja, que tiene una parrilla, que tiene una estufa, que tiene un horno. Todas las empresas se pusieron de acuerdo en algún concilio que sucedió hace muchos años y dijeron, vamos a hacer que todo mida 60. Y es un módulo. Entonces, fíjense cómo aquí en esos 60 tenemos la tarja y tenemos espacio de basura, espacio de productos. De este lado, en un módulo de 60, tenemos una lavavajillas compacta que probablemente podría ser hasta menos de 60, ¿eh? Pero sí tiene 60 de profundidad. De este lado, fíjense, esto es a mí algo que me encanta y que vamos a promover muchísimo más con el paso de los años en México, ¿no? Porque recordemos que este tipo de tendencias y tecnología primero se da en España, primero se da en Europa y después llega la tendencia hacia Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, poco a poco va a ser muy común que veamos ya los cuartos de lavado integrados dentro de la cocina, y para lograrlo necesitamos equipos compactos, ¿verdad? Porque de repente sí tenemos nosotros lavadoras que tienen 75 y que salen y no pueden quedar ocultas de esta manera. Por eso necesitamos cada vez modelos en las tiendas mexicanas y latinoamericanas de lavadoras compactas. Y de este lado, su horno, su parrilla. Ya vimos que esto es una campana extractora. Fíjense cómo la campana extractora más elegante no la ves. Lo más elegante, jóvenes, es cuando no lo ves. ¿Sabes? El aditamento, ¿no? El accesorio. Y por último, nuestro refrigerador, lo mismo, ¿no? Un refrigerador que, si se fijan, mide 60 centímetros de profundidad, se despega quizá un poco del fondo, pero lo que tenemos que buscar es que el refrigerador se integre, ¿verdad? Se integre y que no quede por fuera del espacio. Y aquí pues áreas de almacenamiento y este espacio muy importante, ¿verdad? Hemos visto estos calentadores de agua de almacenamiento en muchas de las casas acá en España, y me llama la atención, ¿eh? Porque no son de paso, son de depósito. Entonces, en 4 metros tienes cocina y área de lavado. Ojo con eso. Y fíjense lo mismo, ¿no? O sea, aquí colocan una mesa que nos deja 80 centímetros exactos para pasar. La recargan sobre el muro. Eso es bien importante. Yo creo que lo debemos de promover también. Si se hacen un poquito hacia atrás, van a ver las dos mesas de este espacio y las dos están colocadas recargadas sobre el muro. Eso nos permite aprovechar el espacio. Cuando estuvimos hace unos meses en Michigan visitando una de las casas de Frank Lloyd Wright, de las casas usonianas, si no han visto el video, vayan a verlo porque pues, es uno de los maestros de la arquitectura mundial. Muchas de las cosas que vemos en el canal están inspiradas en el maestro Wright. Y en una exposición en el Museo de Arte de Detroit, que se trataba sobre las primeras casas y el mobiliario de los primeros colonos que llegaron a Estados Unidos en los barcos desde Holanda, desde distintas partes de Europa. La gente llegaban muchos y habían muy pocas casas. Ellos mismos construían sus casas. Por eso las primeras casas de Estados Unidos tienen esta influencia inglesa, holandesa. Por ahí en el libro de Delirious New York de Rem Koolhaas habla de cómo los primeros colonos holandeses en Estados Unidos, en Nueva York en específico, empezaron a construir sus casas a dos aguas, y los primeros edificios de Nueva York tenían ese carácter, y poco a poco, con el paso de los años, los fueron demoliendo y fueron cambiando la tipología, pero venía de esa raíz. Entonces, con esto les quiero decir que en esa exposición, como la gente vivía 20 personas, imagínense, se vienen los primos, los hermanos, los tíos, todos a vivir en una sola casita que ya construyó el abuelo, pues todos, había muy poco espacio y mucha gente, entonces tenían que pegar los muebles, los comedores, las sillas, para que no ocupara espacio interior
en el uso del día a día. Entonces, esa práctica, Frank Lloyd Wright la sigue replicando en su arquitectura. ¿Por qué? Porque es muy eficiente y además se ve muy bien, ¿verdad? Porque el mueble se integra en el muro, como lo hemos visto en las New Homes de Fran Silvestre, que si no han visto ese video también tienen que verlo, porque todo está conectado si lo sabes ver. Y pues bueno, la división de los ambientes es algo que también es importante. Hemos visto que no a todas las personas les gustan tener estos monoespacios en donde tienes la cocina, el comedor y la sala. Comenta, por favor, si eres del club del monoespacio, del espacio abierto, o eres del club de la cocina independiente, la sala y el comedor quizá juntos, pero también pueden ser separados, porque son esos dos grandes clubes que están dándole forma a la arquitectura contemporánea. Entonces, aquí tenemos esta cortina que no es un muro rígido, ¿verdad? Que no es una puerta que se abate, es tela, ¿verdad? Es una tela pues, de cierta calidad, de cierta textura, de cierta transparencia, ¿verdad? Que nos ayuda a sentir un poquito esa división, pero al mismo tiempo la continuidad, ¿no? Y bueno, aquí sí empezamos a ver luminarias. Las luminarias están en el techo, son pequeñas, son esbeltas, eso también es importante decirlo. Y si se fijan, tratan de quedarse un poquito a los costados. Bueno, de este lado, pues sí nos ayuda para tener un haz de luz en el espacio de trabajo, pero también tenemos la tira de LED, que la tira de LED es fundamental, porque es una luz muy suave, muy elegante, no agresiva. Fíjense en las lámparas, otra vez sigue siendo el blanco sobre el blanco. Hubo un pintor hace muchos años, a principios del siglo XX, Malevich, un pintor ruso, que una de sus grandes obras se llamaba Blanco sobre Blanco. Era una pintura que ustedes dirían, pues eso lo puede hacer, ¿sabes? Mi hermanita de 2 años. Pues sí, tu hermanita. Pero bueno, es una pintura tan potente, tan sencilla, y que es prácticamente un manifiesto, ¿no? Del minimalismo. Entonces, aquí es como si tuvieras ese blanco y luego llegas con otro blanco, con un ligero tono diferente, y eso le da un acento, pero al mismo tiempo, pues una sutileza muy, muy elegante. Y aquí empiezan las habitaciones, ¿verdad? Corres esa cortina, respetamos el área de circulación y fíjense cómo en este espacio logran dos camitas individuales de 3.70 de ancho. Las camas individuales miden 90 centímetros de ancho, pero aquí los arquitectos dejan un espacio de 50 centímetros. Los cajoneras no son muy largas, no te ocupan demasiado espacio, ¿no? Yo puedo caminar aún con la cajonera abierta. Eso significa que está bien pensado. Los closets estos los pueden vender en IKEA, ¿verdad? Son módulos que tú compras repisas, lo acomodas a tus necesidades. Y otra vez, seguimos viendo la combinación blanco, maderas claras, ¿verdad? Esa combinación es ganadorcísima, jóvenes. O sea, es cálida, es moderna, es atemporal. Y bueno, si se hacen un poquito para atrás, vemos este elemento que también pues, nos ayuda a ir pues, dándole texturas al espacio. Volvemos otra vez con esos tonos secos. Este ya es un poquito más verde oliva, un poquito más, no sé, con más tonos amarillos. Otra vez la madera, maderas claras, hasta la elección de los cuadros, ¿verdad? El marco de madera clara, la María Luisa de color blanco, ya las fotografías que siguen en tonos sepias. Seguimos viendo, ¿no? esa tendencia que ahorita está muy fuerte de estas combinaciones. Hasta el ventilador, fíjense. Vean el ventilador, muy elegante, muy sencillo, ¿no? Las aspas de madera, el cuerpo del motor en color negro. Y aquí la altura subió, ¿se dieron cuenta? Aquí tenemos una altura de 3.30, pero estábamos allá en 3, ¿verdad? Entonces hay un cambio ahí de juego con las alturas que también van jugando al dinamismo del espacio, de ancho. Ah, claro, ¿verdad? Ya se dieron cuenta. El espacio creció aquí atrás. Sigue midiendo más o menos lo mismo, 2.64, 2.56, pero si se hacen para atrás otra vez, se van a dar cuenta que lo que ganó el espacio hacia la derecha, lo perdió de la izquierda. Entonces, fíjense cómo ese resaque que hubo aquí, ¿verdad? Se gana acá.
Seguimos más o menos en esos 260. Y bueno, si se detienen un momento, se van a preguntar, ¿dónde va el baño? El baño es un elemento que también es complicado, ¿verdad? Porque es una pieza que muchas veces necesita unas dimensiones de 2 por 2 cuando es cuadrado, 1,40 por 2,60 cuando es rectangular. Pero ¿cómo lo resuelves sin que se pierda el flujo, ¿verdad? De este espacio continuo y que no te bloquee las vistas, porque siempre necesitas que los lados de tu rectángulo, de tu terreno, de tu cuadrado, de tu departamento, necesitas que las caras que ven hacia los exteriores queden completamente libres, porque imagínense que yo hubiera dicho, pues, ¿dónde pongo el baño? No, pues el baño lo pongo pegado a la ventana, ¿verdad? El baño lo pongo acá y me queda una puerta para salir, ¿verdad? Porque lo dejo de 2 metros y me quedan 60 centímetros de puerta. Pues desbloqueas toda la luz natural. Entonces aquí los arquitectos deciden colocarlo en una forma un poquito más, bueno, no es cuadrado, es rectangular. Ahorita lo van a ver. Pónganse mis ojos. Muy bien. La dimensión del baño es rectangular. Tenemos de ancho 1,50, tenemos de largo 2,30. Y esto es interesante, ¿verdad? Porque abres la puerta y en lugar de tener las manos de frente, tienes el sanitario. Normalmente sería al revés, el sanitario estaría entre el lavamanos y la regadera, pero bueno, no se ve mal. Y seguimos viendo las mismas combinaciones. El blanco, esto es un azulejo o es un cerámico color blanco que también tiene esta textura un poquito rocosa. Los muebles de madera clara, cubierta de piedra tecnológica gris. Seguimos viendo los tonos secos, ¿verdad? Entre el verde, el rojo, rojo rosado. Y vean qué bonita combinación de este lado. Es un azulejo vidriado que sigue también con esos tonos rojos. El suelo de la regadera es una sola pieza, un poco plástica, muy elegante también. La regadera con estos tonos también un poco tirando a champán. Y no mucho más, ¿verdad? El mismo piso. Entonces resuelven el baño muy bien. Fíjense el color de la puerta, blanca, para que se pierda, ¿verdad? Y que se sienta que es como una cajita blanca en medio del espacio, casi como si fuera un closet, ¿se fijan? O sea, todo se pierde en el mismo objeto. Y lo dejan a una altura que les gusta, 220, más o menos. No choca, ¿verdad? Permite que la luz penetre desde atrás hacia adentro. Y ahora sí, caminemos acá y tenemos 2 habitaciones, tenemos 2 ambientes en el mismo espacio dividido por el módulo del baño. Esto es un espacio, ya esto es una cama matrimonial o probablemente hasta queen size. Aquí tenemos una dimensión de 360 por los mismos 250. Cabe perfectamente un pasillo casi de 80 centímetros de cada lado. Los mismos detalles, ¿verdad? Estos muros lambrines de esta madera que trata de ser muy similar a la madera del piso. Volvimos a cambiar el tono del espacio, ¿verdad? Como que utilizaron esa columna para dividir las áreas y de esa manera hacer sentir que son 2 habitaciones cuando realmente no hay una puerta. No hay una puerta que las divida. Hasta la elección de toda la ropa de cama creo que es importante, ¿verdad? Siguiendo otra vez esos mismos tonos de verde oliva, esos grises. Pues entonces, si se fijan, ya empieza a salir el sol, ¿verdad? Empieza a subir un poco más. Ya tenemos el rayo del sol de Valencia, que realmente es de cuidado, jóvenes. No porque vengamos de México no nos va a quemar. Y para eso, en España se utiliza muchísimo este tipo de cortinas. Son cortinas de PVC, muchas de ellas están así automatizadas y nos sirven para 2 cosas, para protegernos del calor o protegernos del frío, ¿verdad? Son muy buenas, cierran completamente el espacio, no entra nada de luz y sirven mucho para almacenar tanto el calor del interior de la casa como almacenar el frío, ¿no? El frescor. Fíjense cómo se cierran todas las celdas y no entra absolutamente nada, ¿no? No nos damos cuenta qué está pasando en la parte de afuera.
de la casa. Fíjense cómo se empiezan a abrir. Eso sí, son lentas, pero son indispensables aquí en España. No sé si por normativa se permita no poner una cortina. Me parece que por normativa tú tienes que colocarlas. Y lo interesante también es que tienes que aprender a ocultarlas, ¿verdad? O sea, con la misma arquitectura tienes que integrar los cortineros para que no rompan con el espacio. Y fíjense cómo en lugar de tener un ventanal corredizo, como lo veríamos bastante en México, aquí la puerta, pues es una puerta, ¿no? No es una puerta corrediza. ¿Y a qué nos ayuda? Es algo que me gusta mucho, pues nos ayuda a que el cierre sea mucho más hermético, ¿verdad? Porque tiene estos empaques que permiten que la puerta no le pase ningún tipo de polvo, de viento. Y en la parte de atrás, por último, pues es un espacio de un patio muy agradable, ¿no? Aquí tienes unas mesas, una sombrilla. Y fíjense, algo que en un primer momento yo no entendía bien de qué se trataba, son los muros laterales. En un primer vistazo se sienten como muros, ¿verdad? Están muy sólidos, muy cerrados. Pero ya después, si se fijan un poco, acérquense, es como si fuera una cortina de bambú, pero esto es plástico. Pero está bien tensado. ¿Se fijan? Tiene un hilo que va amarrando cada una de las piezas, las tensa, se coloca ese tensor y tenemos unos postes metálicos, estos sí, resistentes, pero nos da una sensación de muro, pero al mismo tiempo se puede ver un poquito de lado, pasa el viento, entonces eso también nos ayuda pues a no sentir tan dura esa división, ¿verdad? Entre cada una de las piezas de las casas, y seguramente es mucho más económico que hacer un muro. ¿Qué les pareció, jóvenes? Una muy buena distribución en un espacio de 2,60 m que estamos experimentando aquí en Valencia. Los invito a que se suscriban al canal, a que compartan este video. Suscribirse es gratis. A veces las personas me preguntan que si cuesta. Es completamente gratis, y también es gratis que le des un clic en un botón de una campana. ¿Esa campana para qué sirve? Para que te llegue una notificación a tu celular, a tu computadora, cuando salga un nuevo video, que como ustedes saben, los suscriptores del canal, hay un video nuevo cada día. Es un trabajo muy arduo que hacemos todo el equipo de Cota Paredes Arquitectos, pero lo hacemos con muchísimo gusto porque nuestra intención es compartir el conocimiento, como ustedes saben que es el lema del canal. La clave del conocimiento, pues, es compartirlo. Muchísimas gracias. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. Hasta pronto, Cota Paredes. ¡Adelante!